gracias al espacio. Creo que siempre es fundamental conversar acerca de los aspectos más relevantes que tienen detrás de una consulta y de un referéndum. ¿Por qué? Porque se deciden muchas cosas detrás de eso. No solamente es un cambio a nivel constitucional, en otros casos por supuesto a nivel legal, sino también hay una discusión a nivel político. ¿Cuál es el contexto en el que se presentan las cosas? Recordemos nosotros que el presidente Lenín Moreno llega a la presidencia de la República en un balotaje, es decir, en una segunda vuelta, con un candidato que, si bien es cierto, llega a tener una alta representatividad, de manera particular el señor Lasso, llega como un voto rechazo del gobierno anterior del expresidente Correa. En ese contexto gana el presidente Moreno con un margen muy pequeño, bajo algunas denuncias, algunas suspicacias, pero esas son las reglas de la democracia. Termina ganando con unos votos más y llega al Palacio de Carondelet. Cuando llega Moreno a Carondelet se presentan algunas disyuntivas. Una de las principales disyuntivas es, obviamente, hay cerca de un 49% de ciudadanos ecuatorianos que no votaron por él. Y además, por obvias razones, también existen fracturas y existen fisuras y sobre todo una cierta interés por saber quién es realmente el legítimo líder de Alianza País. En ese contexto, Moreno creo que ve la posibilidad de, uno, tomar esa necesidad de la ciudadanía de pronunciarse frente a un cambio de régimen, a un cambio de momento, tanto en temas de corrupción, tanto en temas de reelección indefinida, tanto en temas de ambiente, tanto en temas de violencia contra los niños. Y por otro lado, toma también la posibilidad de afianzarse en el cargo máximo de Alianza País. Es decir, al final del día estamos hablando de un tema de legitimidad. Legalidad lo tenía, por supuesto, porque ganó con los votos, pero legitimarse en el cargo, eso se obtiene obviamente con unos votos mayores. En ese contexto se plantea la consulta popular, toma una idea que venía en la ciudadanía rondando respecto de algunas situaciones que no iban bien y de una u otra manera pone un punto final y trata de virar la página en relación con el régimen anterior de la supuesta década ganada. Comienzan a existir algunos conflictos de manera interna del partido y se comienzan a exteriorizar ya con algunas denuncias de corrupción, casos importantes de manera muy puntillosa y yo creería que incluso bien seleccionados, porque ataca a obras emblemáticas, por ejemplo, entre otras, el tema de Yachay. Sabe atacar exactamente a los temas específicos y en base a eso comienza el presidente Moreno a subir en sus niveles de aceptación. Si nosotros revisamos los últimos 7 meses de los niveles de aprobación de Moreno, tienden a subir de más o menos un 52% que obtienen las urnas, comienza a tener un nivel de aceptación que llega a rondar en su momento el 72%. Lo cual es importante, ¿por qué? Porque plantea esta posibilidad de dialogar. Y muchas personas que, si bien es cierto, votaron por el otro candidato, por el candidato Lasso, ven en Moreno que no fueron ofertas vacías de campaña y que los procesos de diálogo se presentan. Una vez presentados los procesos de diálogo, todo el mundo va a suceder una situación que yo le pongo de parangón a lo que sucedió durante el proceso constituyente. ¿Por qué? En el proceso constituyente recordemos nosotros que todo el mundo iba cual si fuese una peregrinación a Montecristi con el propósito de entregar mis propuestas. Grupos LGTBI, grupos de ambientalistas, jubilados, maestros, gremios, asociaciones, todos, con el propósito de que algo de mis intenciones esté en esa constitución. De la misma manera, en el llamado al diálogo, todo el mundo acude a Carondelet con el propósito de que algo se consulte, que algo de lo que a mí me interesa esté en la agenda. Por eso, si hacemos un análisis específico ya de la consulta, nosotros vamos a encontrar, por obvias razones, se llama consulta y referéndum, ya vamos a hablar de eso, obviamente doctrinalmente se dice que la consulta se refiere a temas generales y los referéndums se refiere a cambios estructurales de la Constitución, pero eso solamente a nivel doctrinario. Y vamos a encontrar que existen unos grandes ítems. Un ítem grande, que es un ítem político, un ítem de estructura del Estado, y un ítem, podríamos llamarlo, de varios, y relacionado sobre todo con movimientos sociales y con movimientos de presión. Revisemos desde el último.
Movimientos de presión, un tema fundamental, un movimiento de presión fuerte, obviamente liderado por las cámaras de comercio, construcción, industrias, es el tema de la ley de la plusvalía. Segundo tema que se encuentra dentro de este gran ítem sería, por supuesto, la reforma en relación a la imprescriptibilidad de los delitos contra menores. Y obviamente los otros se encajarían, las dos otras preguntas serían directamente relacionadas con el tema ambiental. No olvidemos que en su momento el expresidente Correa tildó a muchos representantes de los movimientos ambientalistas como ecologistas infantiles, sin olvidarnos tampoco que fueron precisamente esos, entre comillas, ecologistas infantiles quienes sostuvieron al movimiento país en sus orígenes. El segundo gran ítem tiene una relación, como les decía, obviamente con un tema mucho más de reforma estructural de manera particular, el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hay una gran discusión al respecto si es constitucional o si es inconstitucional. Solamente miremos que en un proceso anterior, en la reforma que se dio en diciembre del 2015, que se llamó enmienda, pero realmente tuvo características de una reforma que pasó a través de la Asamblea Nacional, se reformó, se enmendó en su momento las capacidades que tenía la Contraloría General del Estado. Hablamos de manera particular su capacidad de gestión, y en su momento nadie dijo nada. Y el último, por supuesto, y no menos importante, sino yo creo que es el eje de lucha, es precisamente el tema de la reelección indefinida, que apunta, si bien es cierto, la pregunta va más allá a sus temas de el origen, de los inicios de la Constitución de Montecristi, yo creo que va más allá y debería ir a los orígenes mismos del tema del republicanismo y, por supuesto, del presidencialismo. No olvidemos que la tradición que tiene el Ecuador y la mayor parte de países de América Latina viene directamente de una influencia de Estados Unidos de América, del presidencialismo de Estados Unidos de América. Y lastimosamente políticos, algunos académicos, algunos profesionales realizan una comparación inexacta con países europeos. Por ejemplo, se ha dicho durante los procesos de campaña que cómo puede ser posible que se impida que una persona pueda participar las veces que éste desee y que sea el pueblo quien elija, si en España, en Italia o en Alemania tantas veces se presenta. Y ponen el caso de Mariano Rajoy o en su defecto de Angela Merkel. Primer error, no se puede comparar peras con manzanas. Me explico. El uno, en el caso del Ecuador, es un caso de presidencialismo. Y en los casos de presidencialismo nos adscribimos, insisto, a una corriente de Estados Unidos, en la cual la idea misma del presidencialismo es que se evite que una persona se perennice en el cargo y que se apliquen los criterios de alternabilidad. Situación totalmente distinta con el caso europeo, de esta herencia europea, en los cuales no hablamos de presidencialismo, estamos hablando de parlamentarismo. Y cuando hablamos de parlamento, sí, hablamos de una situación totalmente distinta. Solo veamos que, por ejemplo, en el caso de Rajoy en España o en el caso de Alemania, de Merkel, Rajoy es presidente del gobierno y Merkel, por supuesto, también es, en su caso, sí, primer ministro. Me explico por qué. Porque la elección no es directa, la elección es indirecta. Los ciudadanos, en su caso españoles o alemanes respectivamente, acuden a las urnas por un llamado para conformar una cámara parlamentaria. En este caso, tanto el Congreso cuanto el Parlamento. Y son estas instituciones las que se encargan de elegir. No hay un voto en papeleta. Nadie se acerca en España a votar por Rajoy o nadie se acerca en Alemania a votar por Merkel. Se vota por los diputados que conforman las cámaras. Y estos diputados que conforman las cámaras permiten la elección. Entonces, no es que exista ya reelección indefinida. Es una cosa totalmente distinta. Sin embargo, creo que es importante hacer estas precisiones desde el punto de vista académico. Otra precisión que es necesaria hacerlo para los amigos y amigas que acudirán a las urnas el próximo domingo 4 de febrero es que cada una de las preguntas
lleva, obviamente es una parte del planteamiento, pero lleva también un anexo. Y en esos anexos se explica claramente lo que va a suceder con cada una de las preguntas. Salvo el tema de la pregunta del Yasuní, el resto llevan sus anexos en cada uno de los casos, explicando que, por ejemplo, en el caso de la imprescriptibilidad de los delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se reformará el Código Orgánico Integral Penal y obviamente se agregará en su momento también en la Constitución. Habrán cambios. En el caso de la muerte civil o esta famosa lucha contra la corrupción, habrán cambios tanto en la LOCEP, por supuesto en el Código Orgánico Integral Penal y en el resto de normas que permitirán obviamente su aplicación. Y en el caso específico, por ejemplo, de la reelección indefinida, dice de manera clara cómo se va a aplicar y obviamente en los casos en que se refiere de manera directa a la enmienda reforma que se hizo en diciembre del año 2015. De igual manera, y este es creo que una de las preguntas que ha generado sobre todo polémica respecto al aspecto de procedimiento, se refiere al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué? Porque en el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo que se pregunta es si usted está de acuerdo, ojo, primero, con cambiar a las autoridades que se encuentran al momento en el Consejo, pero además, ¿sí?, se va a establecer un plazo, un interín, dentro del cual el presidente de la República, es decir, el Ejecutivo, va a nombrar de ternas que se le envíen a los miembros de este Consejo, el cual será transitorio y tendrá un límite. Y ese límite de actuación vendría a coincidir con las elecciones seccionales del año 2019. Con lo cual, los plazos se encuentran muy ajustados porque se tendría que hacer una reforma también en el Código de la Democracia para poder incluir y no irse en contra de, obviamente, ese año electoral que existe previsión para hacer cambios en materia electoral. ¿Qué podría pasar desde mi punto de vista? A lo mejor podría pasar que no se cumplan esos plazos y alcaldes, prefectos, concejales y obviamente miembros de juntas parroquiales se prorroguen unos meses hasta hacer coincidir con el tema de la reforma. ¿Por qué? Porque en el plano operativo no es tan fácil hacer el cambio. Y segundo, obviamente que es fundamental analizar, es que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el año 2019 serían electos a través de votación popular, libre y directa. Pero, entre otras cosas, no van a ser votados personas que tengan vínculos con los partidos políticos. Con lo cual, quedaríamos con una tercera papeleta donde estas personas se postularían. Pero por obvias razones, lo que vendría a pasar al final del día es que terminaríamos, desde mi punto de vista, votando por aquellas personas conocidas, regresando tal vez a las figuras de pantalla, regresando a aspectos relacionados con populismo que no necesariamente nos harían bien. Hablar tal vez sobre el tema vinculado con los cambios que se plantean a nivel ambiental, de manera particular a la excepcionalidad y al cambio que se plantea en el artículo 407 de la Constitución. El actual 407 de la Constitución se refiere a la posibilidad, bueno, primero, existe una prohibición total de explotación de recursos naturales, renovables y no renovables en las áreas protegidas, en los parques nacionales, ¿sí? Y el cambio que se quiere hacer es que, por obvias razones, ustedes conocerán el caso del Yasuní. En el caso del Yasuní, si leemos la letra pequeña, llamémosle así, del artículo 407, existe una excepcionalidad. Es decir, existe prohibición, pero hay excepcionalidad. ¿Cuál fue la excepcionalidad? La excepcionalidad en su momento fue que el presidente de la República puede pedir que se declare de interés nacional un área determinada con el propósito de explotar. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo al final del día es el administrador del Estado y puede ver que es necesario realizar una explotación. Sin embargo, como estamos dentro de una república, existe un sistema de pesos y contrapesos. Este sistema de pesos y contrapesos lo viene a ejercer de manera directa la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional es quien tiene que darles autorización de la declaratoria de interés nacional.
Recordaremos que años atrás, obviamente, un partido político manejaba tanto el Ejecutivo cuanto el Legislativo con una amplia mayoría y no hubo ningún problema para darle ese paso en el caso de Yasuní. ¿Cuál es el cambio? Muchas personas dicen no hay cambio en esta pregunta en relación con materia minera. Sí hay un cambio. ¿Cuál es el cambio? El cambio de manera particular dice que ni siquiera por excepcionalidad se podrá explotar recursos minerales en áreas protegidas. Y se agrega una situación adicional, que es el caso de centros urbanos. Y en el caso de centros urbanos, de manera coyuntural, creería yo, se incluye de manera particular por lo que sucede en la ciudad de Zaruma y que Lenín Moreno en los primeros 3 meses de su gobierno tuvo un reflejo bastante directo de la situación que sucede en el caso de Zaruma. Y en el caso de Cuenca, esta pregunta también tiene un significado especial, ¿debemos ponerle más atención? En el caso de Cuenca, como ustedes saben, hay 2 proyectos mineros, el uno en ejecución y el otro durante el periodo de exploración. El uno es el caso de Río Blanco y el otro caso es el caso de Loma Larga, antes conocida como Quimsacoche. En el segundo de ellos, el primero está explotándose, pero en el segundo el cambio podría darse siempre y cuando esa zona pase a ser área protegida. Entonces, desde el punto de vista legal y sobre todo desde el punto de vista técnico, lo que se debería trabajar, creería yo, si las personas no están de acuerdo con que se quiere explotar esa zona porque se piense que existe un alto riesgo al respecto, sería en alcanzar que esta zona, por ejemplo el área actual de Quimsacoche, que es una reserva natural a la fecha, se amplíe y llegue hasta el área donde existe la concesión minera. Si se amplía y llega hasta esa zona, sería con la reforma imposible de explotar. Sin embargo, si no está dentro de un área protegida, igual se podría explotar.